Padre Todopoderoso, si es que tienen que ir a un hospital, Padre, que tú los cuides, tú los protejas, Señor, y que pronto pueda haber una comunicación para saber cómo están ellos, Señor. En nombre de Jesucristo, cuida de la mamá de nuestra hermana Nancy, de toda nuestra familia que está de aquel lado, los que son de mayor edad, Señor, que tú los protejas, tú los resguardes, Señor, de la enfermedad. Si alguno de ellos no te ha conocido aún, Padre, que este tiempo de lucha sea el momento donde ellos levantan su rostro hacia ti, Señor. Y si algunos de ellos ya te han conocido, Padre, que si están padeciendo, sean fortalecidos con la esperanza viva y única que solo tu Hijo amado, solo tu Señor puedes dar. Te pedimos por la sanidad espiritual, Señor, y de corazón y de enfermedad en este país, Padre Santo, para que volvamos a ti, Señor. Eres el único camino, la única solución, Padre. En nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor, que tú nos dirijas a través de este estudio, Señor, que tú protejas, Padre, nuestro corazón, nuestra mente, Señor, que tú guíes a los doctores que van a atender a nuestra hermana Norma, Señor, que tú guíes, Padre Santo, a tus ángeles para que nos protejan, aun cuando no vemos, Señor, de lo invisible, Padre Santo, que estés con nosotros. Guarda de nuestros hijos, Señor, los que te sirven, Señor, los que están en casa, Señor, y los que no están aquí, Señor, para que tu presencia, Señor, esté con ellos, Señor. No los sueltes de tu mano, aun cuando ellos, en su ignorancia y dureza de corazón, se alejan de ti, Señor. Tú no los sueltes, Señor, Dios misericordioso, bondadoso. Ayuda, Señor, a que sufre, Señor, Padre Santo. Por mía, Señor, para que toques su mente, su corazón, Señor. Traigas paz. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Padre Santo. Por los que sufren, por los que lloran, que tú traigas paz, Señor. Bendito seas. Amén. Y vamos en esta ocasión a cambiarle todavía el listón de su Biblia, si todavía lo tiene en Gálatas. Acompáñenme en esta ocasión a la primera de Pedro, la primera carta, epístola general del apóstol Pedro. Obviamente, la primera de Pedro pues está antes de la segunda de Pedro. Está casi al último de su Biblia, en el Nuevo Testamento. Si por ahí empezó de atrás, pues está casi ahí. Apocalipsis, Judas, cartas de Juan, segunda de Pedro, la primera de Pedro. Si empezó de un principio, pues si se fue de Gálatas hacia adelante, pues le va a tomar un poquito más de tiempo. Si está en Santiago, anímese, ya casi llega. Y si está en la segunda de Pedro, regrésese. Ya se pasó. La primera de Pedro. Vamos a leer 2 versículos nada más. Acuérdense que cuando empezamos un estudio, es bueno, primero, antes de entrar de lleno en el estudio de la palabra, en el material y el contenido de la palabra, es bueno entrar y mirarla de una manera general, echar un vistazo de una manera general. Y esta carta vamos a ver primeramente el autor de la persona, la fecha en que fue escrita y el origen de la carta. Y también vamos a indagar acerca de los que recibieron esta carta, porque es importante también saber por qué fue esta carta dirigida a ellos. Y también vamos a indagar algo que es muy importante, el tema de la carta y la razón por la cual el escritor y obviamente el Espíritu Santo inspiró esta carta. Vamos a leer solo 2 versículos y después estaremos entrando a través del tiempo, si el Señor nos lo permite, al resto de esta carta. Pero primero queremos conocer quién la escribió, más o menos tener una idea, aunque no siempre es exacto cuándo fue escrita. Y también en las personas es importante el saber quién recibió primeramente esta carta, aunque obviamente probablemente es para todos, por eso está aquí en la Biblia. Pero hay una razón y hay un tema. Vimos que en Gálatas había una razón y había un tema principal. También esta carta, primera de Pedro, lo tiene. Vamos a leer el capítulo 1,
versículo 1 y 2, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice así: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. La carta empieza de manera similar que empiezan todas las cartas del mundo antiguo y que empiezan también las epístolas o cartas también de la Biblia. A excepto de Gálatas, que empieza duramente, esta carta empieza con el autor, se identifica quién es el que la escribe. Obviamente cuando usted recibe una carta es lo que le interesa saber primero, quién la escribió. Él se identifica y después nombra a las personas que van a recibir esta carta y los saluda de corazón. Ahora, el autor, según la introducción de esta carta, ¿quién es, mi hermano? ¿Quién cree usted que sea el autor de esta carta después de haber leído? Pedro. No tenga miedo, no es un examen. El autor de la carta se identifica como Pedro. Y sabe que en el Nuevo Testamento solo hay una persona que se llama Pedro. Así de que inmediatamente ya sabemos quién es, porque hay varios que se llaman Jonás, hay varios que quizás los nombran como Juan, hay muchas Marías, pero solo hay uno que se llama Pedro en esta carta. Y él dice, se identifica, apóstol de Jesucristo. No explica nada más, porque ninguna persona, a diferencia de Pablo, que en algunos lugares muchos contendían con su apostolado y decían que él no era apóstol porque no anduvo con Jesús. Muchas veces el apóstol Pablo en la introducción de su carta tiene que defender su apostolado por Jesucristo, por medio de Jesucristo, escogido del Padre por medio de Jesucristo, no por hombres. Apóstol no de hombres, sino porque Dios lo estableció. Pedro no tiene ese problema, aparentemente, y el mundo antiguo testifica a la iglesia primitiva que nunca nadie objecionó la autoridad del apóstol Pedro. Es más, había algunos que decían que eran de Pedro, ni siquiera de Jesús. Así de que él no tenía ese problema. Pero tampoco vemos que no presume, simplemente dice apóstol de Jesucristo y continúa en lo demás. No saca sus credenciales, simplemente dice quién es. ¿Y qué es lo que sabemos del apóstol Pedro, mi hermano? Un poquito nada más de su biografía, por decirlo así. Sabemos que nació, que era un pescador, nació en la región de Galilea, que era la más pobre, donde había menos industria, menos trabajo, donde constantemente fue donde famosamente cada que había una invasión en contra del pueblo de Israel entraban por ahí. Por eso Dios decía que gran luz iba a venir a ese lugar tan lleno de oscuridad, porque ahí nació, en esa región vino el Señor Jesucristo. Él nació en Betsaida. Era pescador de profesión. Betsaida está junto al lago, que tiene varios nombres, pero el lago de Galilea. Y luego tenía una casa, o se estableció, ya sea que después que se casó, porque se casó, aunque algunos dicen que nunca fue casado. Bueno, tenía suegra. Yo sé que nadie quiere tener suegra si no se va a casar. ¿Quién quiere llevar? No se crea. Dios bendiga a mi suegra. Pero ¿quién va a decir esa relación? Todo el mundo tiene suegras porque se casa, si no, no tiene suegras. Pero la Biblia menciona que también tuvo esposa, no dice de sus hijos nada. Era un pescador, su casa estaba en Capernaum, el Señor Jesucristo se quedó varias veces con él. El nombre de su papá era Jonás, por eso el Señor Jesucristo muchas veces le decía Bar Jonás, hijo de Jonás. Aunque Jonás y Juan son nombres que a veces se intercambian, en una ocasión le dicen hijo de Juan. Ahora, él era hermano de otro apóstol, el apóstol original, el primero que el Señor Jesús escogió. ¿Usted recuerda cómo se llama? ¿Quién? Andrés. Era hermano de Andrés y el apóstol original es Andrés. Así como lo menciona Juan en el Evangelio de Juan, le da a él primero la autoridad, y luego Jacob, Juan y Pedro. Andrés vino, mi hermano, y él fue el que trajo a su hermano Pedro
anteriormente ellos eran discípulos de Juan el Bautista. Ellos seguían a Juan el Bautista. Pero Juan el Bautista, varias ocasiones, cuando lo estaban escuchando, al mirar que el Señor Jesucristo pasaba, les decía a ellos, fíjese, seguidlo a Él, síganlo a Él. Y todos hasta se sorprendían, ¿cómo nos dice Juan que sigamos a ese? Y Él les decía, síganlo a Él, conviene que yo vaya menguando mientras Él va creciendo. Él era discípulo de Juan el Bautista. Su hermano Andrés vino y lo introdujo al Evangelio. La Biblia no dice mucho de Andrés, mi hermano, pero las 3 o 4 veces que lo menciona, está llevando a alguien a Jesús. Vinieron unos griegos a buscar a Jesús, ¿y quién cree usted que los llevó? Andrés. Y cuando el niño de los 2 pescaditos, ¿quién cree usted que lo llevó? Andrés. Y a Pedro, Andrés. Y si alguien recibe cosecha de lo que otro hace, pues ahorita Andrés está recibiendo muchos cheques, porque aunque él no se ha mencionado, Pedro hizo grandes cosas por el Señor. Y si le van a pagar, ¿por qué lo llevó? Imagínense. Una pirámide está haciendo ahorita Andrés. Pero Pedro, mi hermano, curiosamente, se le conoce como el apóstol de los 4 nombres. ¿Por qué será, mi hermano? Su nombre hebreo en realidad era Simeón, que quiere decir el que escucha. Obviamente en griego le decían Simón. Por eso es que en sus Biblias en español aparece Simón, pero en realidad su nombre era Simeón. Ahora, el Señor Jesucristo le adjudicó otro nombre, le cambió el nombre y le puso por nombre Cefas. Así suena la transliteración en español y en griego, pero era en realidad una palabra aramea que se dice Kepas, que quiere decir roca. Ahora quiere decir roca, pero una roca que fue tomada de otra más grande. Así de que en ocasiones se le llama Simón, en ocasiones se le llama Cefas, como el apóstol Pablo le dice muchas veces. Pero en otras ocasiones lo conocemos como Pedro, que es en realidad la misma palabra pero en griego. Petros quiere decir piedra. También es una piedra que sale de otra, una roca. Y en otras ocasiones, allá van 3 nombres, aunque puse 4 dedos, pero en otras ocasiones se le conoce como Simón Pedro. 4 nombres tiene él. Simeón en realidad representa su naturaleza antigua. Simeón dice, el nombre es el que escucha, así le puso la mujer que crió a un niño, tuvo un niño, ¿se acuerda? Lea, la fea, porque ella quería tener hijos porque Jacob amaba a la otra más que a ella. Entonces ella, cuando se embaraza, dice, le voy a poner así porque Dios escucha. Pero hay algo que sí tenía Pedro y que tienen muchos cristianos el día de hoy. Escuchan, pero no hacen nada. Y Pedro, en su naturaleza antigua, escuchaba la palabra de Dios. Por eso andaba con Juan el Bautista. Por eso, aunque era pescador, no le quite usted ningún mérito a nadie. Que aunque sea, tiene la intención de escuchar la palabra de Dios. Ese es un principio. Pero ahí se quedaba nada más. Y luego después hablaba tanto que ya no escuchaba. Por eso el Señor le tuvo que cambiar el nombre para cambiarle la personalidad. Después se volvió una roca de la iglesia primitiva. Y cuando se dice Simón Pedro es para recordar que aunque ya estamos en Cristo, todavía tenemos una lucha con nuestra naturaleza antigua. Todavía tenemos la tendencia de sí escuchar, pero no actuar. Y de hacer promesas, pero no actuar. Como Pedro que dijo, aunque todos te dejen, le dijo al Señor Jesús. Puede que todos corran y te abandonen, pero yo no. ¿Y quién fue el que lo hizo peor? Simón, Cefas, Pedro. Y de ahí es el único, el primero que se llama así en la Biblia, Pedro. Y de ahí en adelante, San Pedro es la vaca, San Pedro de esto, San Pedro, Pedro, Pedrito, hay muchos Pedros en el mundo en honor a este Señor. Pero el nombre se lo puso nuestro Señor Jesucristo. De todos ellos, mi hermano, Andrés lo llevó, pero él se convirtió en uno de los discípulos más allegados. Eran 12, el Señor tuvo varios, pero eran 12. Y de esos 12 había 3 que eran los más cercanos: Juan, su hermano, Jacobo y Pedro. Él se convirtió en el líder por excelencia, mi hermano, el líder indiscutible. En los 4 evangelios, cuando nombran los discípulos o apóstoles, en la lista
lista siempre aparece primero Pedro. El orden después a veces cambia un poquito, pero al principio siempre está Pedro. Es el que más habló en los evangelios. Aparte de Jesús, es el que más habla en los evangelios. Es el que más pregunta. Y déjeme decirle que muchas veces preguntó lo que otros querían preguntar, pero les daba miedo preguntar. Si le ha tocado que en la escuela a veces usted tiene una duda, pero no le quiere preguntar a la maestra para no parecer tonto. Y gracias a Dios hay otro que sí pregunta. Y a lo mejor la maestra dice, qué buena pregunta, amigo. A lo mejor dice, ay, qué tonto, te voy a explicar otra vez. Y usted dice, gracias a Dios, porque ahora usted le está poniendo para entender otra vez. Y así era Pedro. A veces sus dudas en realidad eran las dudas de todos, pero era el único que tenía valor para preguntar. Es el que más acertó y es el que más falló. Era valiente y cobarde. Era felicitado por el Señor y luego después regañado. A veces 5 minutos después. Dice el Señor, ¿quiénes dicen que soy yo? Y el que dice, tú eres el Cristo. ¡Wow! Lo más grande le dice el Señor, eso te lo reveló Dios poderoso. Fíjate, el Padre y el Espíritu, antes de que fuera establecido que el Espíritu habitaba en el creyente, vino a él y le mostró esa gran cosa. Y luego después se atreve a regañar al Señor. Se atreve, es el único que regañó al Señor Jesús. Se atreve a decirle, no vayas a Jerusalén, estás loco, ¿cómo vas a ir a morirte allá? Si ya sabes que le van a matar, ¿a qué vas a ir? Y lo tuvo que dar una regañada al Señor 5 minutos después. Le dijo, apártate de mí, Satanás. Imagínense que le digan así. Lo bueno que este señor era terco, porque si no, a lo mejor muchos de nosotros nos hayamos ido, no, ya no vamos. Me dijo Satanás después de 3 años de andar con él, no. Obviamente le estaba hablando al que le estaba dando la idea a Pedro. Ya le había advertido Pedro. Satanás ha pedido permiso y él debió de entender, porque con Job hizo lo mismo. Satanás quiere sacudirte. Pero yo voy a orar por ti para que no te sacuda, no. Yo voy a orar por ti para que no te toque. No, le digo, yo voy a orar por ti para que no pierdas tu fe. Digo, si te va a dar permiso de que te zarandee. Como le da permiso Dios, yo sé que no lo enseñan y no es popular, pero Dios le da permiso que de vez en cuando nos zarandee Satanás. Así es. A veces no cree que son nuestras propias decisiones tontas y nuestra alma pecaminosa y nuestro pecado que nos agarra en consecuencias, pero a veces es Dios permitiéndole a Satanás, así, muy machito, déjalo pues. Satanás viene y dice, este se quiere mucho, y le dice al Señor, ok, asústalo. Y a veces con eso tenemos. Pero Dios lo hace para que crezcamos, hermano. Después de fracasar enormemente, fue recomisionado por el Señor Jesús después de su resurrección. Fracasó enormemente porque negó al Señor 3 veces, porque ya le habían advertido que lo iba a hacer y él aseguró una y otra vez que no. Y siguió al Señor, pero desafortunadamente lo siguió de lejos. Tenía que suceder, mi hermano. El Señor lo profetizó, pero obviamente Él es responsable de sus hechos. Muchas cosas Dios las profetiza, pero la persona que participa de ellas es responsable de sus propios hechos. Pero el Señor le amaba tanto, Dios, démosle gracias a Dios, que Él no desecha a la persona en la cual Él ha trabajado. Muchas veces ellos fallaron, se peleaban entre ellos. No entendían lo que el Señor les decía. Les decía que tenían que morir y ellos se quedaban, ¿cómo que tienen que morir? Él veía, mi hermano, imagínense saber que 12 de los que andan con usted porque quieren que usted les dé un lugar en el reino terrenal. Eso es lo que ellos le empezaron a seguir porque dijeron, Él es el Mesías y nos va a hacer rico a todos. Y les explica a usted una y otra vez, hace milagros y una y otra vez siguen pensando igual, pero no se decepcionó de ellos. No se deshizo de ellos, no lo desechó, y eso es bueno para nosotros, mi hermano. Que Dios es tan paciente y tan misericordioso. El ver la historia de Pedro es aliento y ánimo para nosotros, porque también nosotros fallamos. Y también a nosotros se nos ha dado una comisión. Y desafortunadamente la mayoría de nosotros o no sabemos ni qué es, o no lo hacemos. Lo entendemos. Nos compunge el Espíritu Santo. Creemos que es una idea que Dios nos dio, pero es algo que Dios está diciendo, tú tienes que hacer esto. Y no lo hacemos. Pero el Señor vino y lo recomisionó. Él lo negó 3 veces
la iglesia. Porque los primeros sermones de la iglesia primitiva son del apóstol Pedro. Y en vez de ser un destructor, un pisador de hermanos como era antes, aprendió a apacentar las ovejas. Eso es precisamente lo que hizo, siendo el pregonador principal del evangelio. Los primeros 10 capítulos del libro de los Hechos se enfocan en el trabajo de él. Fue usado en palabra, fue usado en milagros, con paciencia, con convicción y con poder del Espíritu Santo. Y junto con su esposa viajó por la provincia romana estableciendo y fortaleciendo iglesias. Y junto con ella, tradicionalmente, esta es una tradición bastante antigua. A veces las tradiciones, porque sean antiguas, no quiere decir que sean verdad, y a veces porque son antiguas, son verdad. Pero junto con su esposa, dice la tradición, murió precisamente en la ciudad de Roma. Alguien que se llamaba Papias dio testimonio de que los dos fueron crucificados, primero su esposa. Y ella, cuando estaba ahí, el apóstol Pedro le dijo: acuérdate del Señor. Y cuando tocó el turno de él, porque lo que querían era que viera a un ser querido morir, cuando le tocó el turno de él, en vez de estar desesperado y lleno de miedo, que sería una reacción normal de Simón, desde más antes, lo que hizo, pidió que no se le crucificase hacia arriba, sino cabeza hacia abajo, porque quería de esa manera honrar el nombre del Señor Jesús, diciendo: yo no soy digno de morir en la cruz así como Él murió por mí. Y supuestamente fue crucificado bajo Nerón. Esa persona causó la muerte del apóstol Pablo, y también se dice que causó la muerte del apóstol Pedro. No quisiéramos estar en los zapatos de Nerón en ese tiempo. Ahora, por 1900 años, mi hermano, es aceptado, la iglesia primitiva la aceptó, que fue Pedro el que escribió esa carta. Pero cuando llega uno a tiempos modernos, hay algunos tipos que dicen que no fue él. No nos vamos a ocupar en esa basura. Algunas de las razones que dan es que el idioma griego de la primera de Pedro es excelente, y el de la segunda de Pedro es un poquito más corrientón. Y algunos dicen: pues a él y a Juan los acusaron de no ser estudiosos. ¿Cómo es que escribió ese griego tan excelente? Y otros dicen, y luego en la otra escribe otro corriente, y dice: no fue Pedro, fue otra persona que se hizo pasar por Pedro. Pero no es cierto, mi hermano. Cuando les dijeron que eran corrientes y que no eran estudiosos, se referían a que no estudiaron, no eran rabís. Pero si lee el siguiente versículo, les sorprendía lo mucho que sabían de la Biblia. Y en aquel tiempo, mi hermano, la gente era bilingüe. Hablaban su idioma natal y el idioma que fuera oficial, y en ese tiempo era el griego. No es difícil que ellos hablaran. Yo sé que yo y usted acá de México, algunos nunca salen de México, aprendimos un poquito de inglés ahí en la secundaria. The banana es yellow, the table es red, the chair, good morning, good afternoon, y eso es todo lo que aprendemos. Pero hay gente en Europa, mi hermano, que habla 4 o 5 idiomas. Y fácil, porque viven en fronteras y Europa se mueven como si nada. Unos aquí pues aprendemos, mascamos un poquillo de inglés y un poco de español, gracias a Dios, si no nos muriéramos de hambre, pero más o menos así. Pero en aquel tiempo no era raro, mi hermano, así de que es injustificable decir eso. Y ahora, quizá la primera tiene un griego más refinado, porque al final de la carta dice el apóstol Pablo que Silvano, o Silas, Silvano era su nombre latín, Silas su nombre griego, le ayudó. Quizás él dictó la carta y este otro hombre escribió, y él era muy estudiado, Silas. A veces se dice que él escribió la carta de Hebreos. Y la segunda de Pedro no dice que nadie le ayudó, así de que la que tiene el griego más regular quizás fue escrita por él mismo, y la otra la dictó, y el otro, cuando él decía, ponle ahí colorado, el otro decía, no, lo voy a poner rojo, porque colorado se ve mucho. A lo mejor por eso es que está más refinado uno del otro, pero el autor, ¿quién es el autor de la primera de Pedro en realidad? El Espíritu Santo. Así de que, aunque salga ahí alguien quiera decir que no es o que sí es, el Espíritu Santo lo escribió. ¿En qué fecha fue escrita? Pues es un poquito más antigua que nosotros. Fue escrita en los principios de los 60s. Pero de los verdaderos 60s,
en el año 60, del 60 al 64. Porque en el 64 al loco Nerón se le ocurrió, él quería construir y se le acabó el territorio de la ciudad, ya no había dónde más construir. Y para construir donde él quería, provocó un incendio. Y la mayoría de la ciudad se quemó. Y lo que él esperaba que la gente no dijera nada, se pusieran contentas porque vamos a construir algo, más bien se deprimieron porque se quemaron templos y casas que tenían muchos siglos de estar ahí. Y cuando vio que la gente se volcó contra él, se le ocurrió a él decir que los cristianos fueron los que quemaron la ciudad. Y Pedro no menciona ese incidente, quiere decir que es antes del año 64. ¿Dónde fue escrita? 5:13 le va a dar la respuesta más o menos. Dice en el 5:13, la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saluda. Dice que fue escrita cuando él estaba en Babilonia. Y la discusión, solo le voy a decir, es que en aquel tiempo había 2 Babilonias literales y uno que le decían así de manera alegórica. La primera Babilonia, la capital del imperio babilónico, donde estaba Nabucodonosor, una ciudad que ya había sido destruida, había sido maldecida por Dios. En el tiempo del apóstol Pedro, esa ciudad era una villa pequeñita, donde no había muchas personas. Y por eso muchos dicen, no creo que sea esa Babilonia, porque estaba Silas, estaba Pedro y estaba Marcos, 3 personas muy importantes en la vida cristiana que serían de mejor servicio en una ciudad más grande. Y luego había otra Babilonia en Egipto, que era en realidad un pueblillo donde había soldados, nada más estaba ahí para resguardar, y se llamaba así, alguien le puso Babilonia. Y la otra Babilonia, donde se dice que quizás es donde él escribió, es en realidad el nombre simbólico que muchos cristianos le daban a la ciudad de Roma. Porque así como Babilonia era una ciudad infestada de inmoralidad, de idolatría, de maldad, y que tenía gran poder militar y económico, así era Roma en aquel tiempo. Y muchos creen que él usó el nombre simbólico de Roma para que no lo atraparan en esa ciudad, para que no supieran. O quizás le escribió en Roma. Y quizás eso concuerda con que él murió en Roma. ¿Para quién escribió? Ahí dice, para los hermanos que estaban expatriados de la dispersión en una ciudad que se llamaba Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. La escribió para ellos. Todas esas ciudades están en lo que actualmente es Turquía. ¿Y sabe qué es lo más triste que me da a mí a veces? Ahora que veo Turquía, en primer lugar la bandera, si ven Fatmagul o todas esas cosas, en primer lugar la bandera turca tiene el símbolo del Islam, siendo una tierra donde se derramó sangre en el nombre de Jesucristo, donde había iglesias poderosas que llevaban la palabra de Dios. Ahora es un país musulmán y secular, y un poquito de gente cristiana vive en ese lugar si es que los dejan adorar libremente. La mayoría no lo permite. ¿Cómo es posible? Es una advertencia para este país y para muchos países que dicen ser cristianos, y los que son cristianos se descuidan de tal manera que la tercera o cuarta generación, sus hijos ya no quieren saber nada de la iglesia, y otras religiones falsas sí entran. Y donde hubo iglesias, ahora hay mezquitas, templos budistas. El Espíritu de Dios en Éfeso les dijo que si no se ponían, si no volvían a su primer amor, iba a retirarles la luz, el candelabro. Y así fue. En Éfeso tampoco hay cristianos, en realidad. ¿Para quién fue escrita? Para ellos. Les llama expatriados o extranjeros de manera simbólica, porque así se le llama a alguien que ha dejado su patria o lugar de origen por diferentes razones y vive en otro lugar temporalmente, mientras vuelve al lugar de su ciudadanía. Les llama, le digo así simbólicamente, porque el cristiano, en realidad, cuando usted acepta a Jesucristo, usted se vuelve en un extraterrestre, en un marciano, se vuelve en un extranjero, se vuelve en un peregrino de este mundo. Su lugar ya no es este mundo. Su lugar ahora cambia y usted tiene una nueva ciudadanía donde lo están esperando, y su alma debe desear volver a casa. Alguna vez usted, yo sé que
mayoría de ustedes lo único que querían era hacer juntar dinero. Todavía, ¿cómo les ha ido? Pero lo único que quería era hacer juntar dinero y cada quien tenía sus razones. Si estaban casados, pues para hacer una casita vieja. Y ya teniendo una casita y un refri y una tele de colores ya la hicimos. Otros decían, no, pues para comprar esto. Mi mamá dijo un pie de casa, decían a eso. Que no era ni siquiera la casa, pero era la estufa, el cilindro de gas, el refrigerador. Ya teníamos tele, blanco y negro, a lo mejor quería una color. Pero muchos así llegaron. Y muchos todavía añoran su casa, su ranchillo, su pueblo. Es normal, porque no somos de aquí. Pero a veces nos enamoramos de aquí, tenemos hijos aquí, nos casamos aquí, y ya después aquello queda en un suspiro. Pero a veces ya cuando llega la vejez, ¿qué es lo que hacen los viejitos? Es una lucha entre volver a su tierra y quedarse con los labregones acá de sus hijos. Digo, los nietos y todo eso. Pero hay un suspiro, esa es la tristeza de nosotros que no entienden las personas, de los que somos extranjeros. Unos son expatriados por guerra civil, otros porque no había que comer. Pero esa es la tristeza de nosotros y la lucha de nosotros que otros no van a entender. Añoramos lo que teníamos mientras deseamos lo que tenemos aquí. Y esa lucha de no estar en completa felicidad, excepto cuando conoce a Cristo. Y se da cuenta que ni México ni los United States son nuestro lugar. Nuestra ciudadanía está allá arriba. Allá hay un lugar, fíjese. A lo mejor aquí se está esforzando, pero allá hay un lugar con su nombre en el cielo. Hay una silla que está especialmente para usted. Y cuando llegue no va a tener que brincarse por el alambre, ni nadar por el río, ni esconderse en el carro de algún ángel. Porque va a llegar con la ciudadanía escrito aquí en su frente. Y lo que le van a dar, en vez de decirle de dónde vienes y darle una esculcada, le van a dar una piedrita, una invitación especial con su nombre. Y le van a decir bienvenido. Y si se esforzó en esta tierra, el mero mero le va a decir siervo fiel. Amén, amén. Nuestra ciudadanía, dice el apóstol Pablo, está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Por eso la Biblia nos llama extranjeros a nosotros. Es bueno tener donde vivir, pero no se aferre a comprar. Hay gente que se aferra y compran hectáreas y tierras y ya son dueños de todo el ejido. Se van a morir. Y sabe que en un pocito bien chiquito, de 1 por 3 metros, es donde lo van a poner. No lo van a poder. Usted quisiera que lo enterraran y tapara todas las hectáreas para que nadie se las agarre. No. Todo es vanidad, de cierta manera. Hay gente que se esfuerza, tiene miles de pares de zapatos, pero ¿sabe qué? Nomás tienen 2 pies. Nomás tiene, quisiera ser como los caballos, tener 4 pezuñas, pero no se puede, solo tengo 2 pies. Y solo los puede usar ese par de zapatos en ese rato, no se puede poner otros y que vean que aquí trae Jordan y acá trae fulano de tal. Y su cuerpecillo, pues, por más que lo adorne, también solo le puede poner un vestido. Hermano, no me haga caso, usted un pantalón y una camisa. Solo uno. Lo más importante está allá arriba. Como dice la palabra dispersión, es la palabra dispora. Muchos creen que le escribió para hermanos hebreos. Y como él es el apóstol de la circuncisión, muchos dicen, le escribió para cristianos que estaban dispora. Hasta el día de hoy los judíos se dicen así. Nosotros somos la dispora, quiere decir la dispersación, porque para ellos su hogar es Israel. Y dice, lo escribió para judíos. Y luego les dice, volvamos a nuestro gran pastor. Por eso dice, lo escribió para judíos. Pero luego dice que ellos no tenían esperanza, que estaban perdidos, que no eran pueblo. Entonces de ahí sacamos que le escribió para gentiles. Entonces, para no hacer pleito, esa carta fue escrita para todos los cristianos de todos los tiempos, gentiles y no gentiles. Fue escrita sin importar origen racial o origen social. Pero hay una cosa curiosa ahí. Le dice a los siervos que sean respetuosos de los amos. Pero a excepción del libro de Efesios y del Deuteronomio, que le dice a los amos cómo tratar a los siervos, este no le dice nada a los amos. ¿Por qué será? Porque la mayoría de estos hermanos eran esclavos. No había amos ahí. Entonces no tiene por qué recomendar a nadie. No importa el estatus social, ni tampoco el sexo.
¿Y sabe qué está curioso en esa Biblia? No sé qué conclusiones saque con lo que le voy a decir. Pero en el capítulo 3 hay 6 versículos de consejos para las mujeres. 6. Y para los hombres 1. Pero antes de que usted diga, no es que los hombres entendamos la primera vez. O antes de que no, es que las mujeres son bien desordenadas, ocupan varias instrucciones. No. Lo que quiere decir en realidad que en esa iglesia la mayoría eran mujeres. Como en muchas iglesias a través de la historia. Ellas son las que han sostenido ministerios por años. Empezando con el de Jesús, si me permite decirlo. Hay 6 consejos ahí, porque son consejos para que ellas de cierta manera evangelicen a sus maridos. Por eso a ellas les habla más. La mayoría eran mujeres. El tema, las palabras que más destacan: sufrimiento y esperanza. Aparte de Dios y Jesucristo, la palabra que más destaca ahí es sufrimiento. El cristiano genuino, mi hermano, está expuesto a sufrir persecución, a sufrir rechazo, a sufrir muerte por su fe. En este momento, en Nigeria, en China y en varias partes del mundo, matan cristianos por su fe, mi hermano. En este país, quizás no está matando a nadie por su fe. Y quizás, déjenme decirlo y sin ofender, lo digo, decir nada más aquí para allá. Pero quizás a usted nadie le moleste porque usted no es un cristiano de verdad donde quiera que va. Porque en el momento que usted se para firme en su fe, va a tener enemigos y les va a caer mal. Y va a empezar la persecución. En una ocasión yo conocí a unas personas de mucho tiempo, los consideraba mis amigos, todavía, pero en ese momento tocaron el tema del aborto. Y yo opiné como opina la Biblia y perdí su amistad por un tiempo, me querían cachetear. Podía haber dicho, como dice ahora la iglesia, bueno, en circunstancias especiales sí es permitido. O podía haber dicho, no, pues cada quien decide sobre su cuerpo. Pero eso no es lo que dice la Biblia. Porque lo que está ahí, que le llaman feto y que se pelean para decir cuándo es un bebé y cuándo no es un bebé, en realidad desde el momento de la concepción es una persona. Y no es de mi cuerpo, hermana, es otro cuerpo. Es otro. Cuando lo están cortando en pedazos, a él le duele, pero a ella no. Es otro ser humano. El día que usted dice, el homosexualismo no es aprobado por Dios. Odioso. Tú no eres un cristiano de verdad porque Jesús es amor. Solamente tienes que decir la verdad. No tienes por qué agarrar a un bate y quererles pegar a ellos. Así nunca se evangelizó a nadie. Pero simplemente el día que te pregunte, ¿tú qué opinas del matrimonio homosexual? No, pues cada quien su vida. Yo no me meto con nadie. Nadie te va a decir nada. Pero ya que digas eso, no lo aprueba Dios. Es más, matrimonio homosexual son palabras que no concuerdan. Es como llamarle negro a lo blanco. El matrimonio, esa palabra existe porque Dios la inventó y es entre un hombre y una mujer. No hay otra definición. El diccionario es matrimonio, la unión de un hombre y una mujer. Pero ahora ya lo quieren cambiar. Matrimonio, la unión de 2 seres que se aman. No es eso lo que dice la Biblia. Pero si alguien dice la unión de 2 seres que se aman, es una media verdad. A Satanás le encantan esas. Y si tú dices, no, eso es cierto, nadie te va a molestar. Nadie te va a molestar. Mientras tú estés de acuerdo. Pero el día que te pongas firme, te van a odiar. Y la historia es testigo. Mucha gente ha muerto. Pero esa angustia y dolor, mi hermano, son temporales. Pues el cristiano tiene esperanza. Y no cualquier esperanza. Hay un dicho que tiene más de 2000 años que dice, mientras haya vida. Fíjese, ese dicho es romano. Pero ¿sabe qué? No es cierto. Tiene su verdad, pero no es cierto. Hay gente que está viva y no tiene esperanza, se suicida. El que haya vida no quiere decir que haya esperanza. Y la esperanza que está basada en algo temporal se acaba, no es fuerte. Solo hay una esperanza y es la esperanza viva, Jesucristo. Y nosotros la tenemos. Y por eso puedes resistir el sufrimiento. Una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y tenemos una soberanía. Dios es soberano, Él es omnipotente, incambiable.
Así de que nos garantiza. Él nos hizo renacer según su gran misericordia y también nos va a guardar para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Por eso podemos sufrir aquí, porque tenemos esperanza. Imagínense sufrir y no tener una esperanza. Que su descanso sea la muerte, pero aún en la muerte tiene angustia porque no sabe dónde va a ir. Imagínense toda su vida sufrir una enfermedad que al final lo va a llevar y usted desea morir porque ya está cansado de tener esa lucha, pero llega a ese punto y tiene miedo porque no sabe qué es lo que hay más allá. Y toda su vida está en amargura y odio contra los demás porque no tiene una esperanza. Y sin embargo el cristiano puede sobrevivir porque tiene una esperanza. Porque sabe que la vida es breve, llena de sinsabores, pero al final veremos a nuestro Señor Jesucristo. Y al final todo va a ser diferente. La salvación que habla ahí no es que seas salvo en ese momento. Eres salvo cuando recibes al Señor Jesucristo. Pero esa salvación es completada cuando tengas vida eterna y vida en abundancia, mirando el rostro de nuestro Salvador. Cuando deseches este cuerpo pecaminoso, cuando ya no tengas más dudas y más luchas y más angustias y más dolor, sino que estés delante del Señor, donde no hay lágrimas, donde no hay dolor, donde no hay más tristeza. Eso es de lo que habla. Y tenemos esa esperanza. Él escribe, el tema principal es esperanza por sobre el sufrimiento. Y la razón es, la iglesia estaba siendo perseguida en ese tiempo, como ahora. Y Él quiere fortalecer, animar, esforzar a los creyentes a resistir firmes en la fe mientras se enfrentan esos padecimientos. Él quiere que seamos fortalecidos en el ahora, recordándonos lo que Cristo sufrió ciertamente, pero que ahora está en gloria. Y así todo el que cree en Él va a sufrir en esta tierra. Si de verdad se pone firme, para Jesús va a sufrir. Y si no es por la fe, va a sufrir porque tenemos un cuerpo que se acaba. Nos van a tocar citas a los hospitales. Nos va a tocar enterrar a seres queridos. Vamos a sufrir. Nos va a tocar traición. Nos va a tocar dolor. Nos va a tocar enfermedad propia y en los demás. Vamos a sufrir. Pero hay esperanza. Y Dios quiere que seamos fortalecidos en el ahora porque tenemos que mirar hacia adelante. Así como Cristo miró hacia la cruz y recibió toda la ira, todo el dolor porque estaba pensando en la gloria y el triunfo y en la salvación. Podemos ser transformados porque tenemos una esperanza. La primera de Pedro nos va a animar a mirar hacia el cielo, a mirar sobre las circunstancias actuales, no dejar o rendirte en esta vida, pero darte cuenta que nosotros sí tenemos un propósito. Hay gente que sufre sin fin y sin propósito y vive sin Dios y sin esperanza. Pero tú tienes Dios, tú tienes esperanza y tu sufrimiento siempre tiene un propósito. Siempre tiene un propósito. Aunque no lo veamos de este lado, aunque quizás lo tengamos que ver del otro lado, pero nos daremos cuenta que siempre hubo un propósito. Pedro anima a los creyentes a perseverar, sabiendo que hay una gran recompensa y esa nos está esperando. Ahora esa perseverancia Él nos va a explicar qué es perseverar ahí. Porque muchos creen que perseverar es ir a la iglesia toda su vida. Y así van y se bautizaron y bautizan a sus hijos, se casan ahí y ahí les hacen el velorio, pero nunca aceptaron a Jesús, nunca le sirvieron, nunca fueron cristianos en realidad. Perseverar no es permanecer en un edificio. Se demuestra en el diario vivir. Y eso es viviendo una vida santa con los demás, sin importar cómo ellos nos traten a nosotros. Estamos hablando del mundo. Tú tienes que ser íntegro aunque los otros sean una bola de bandidos. No decir, le voy a clavar la uña porque me la clavó a mí. O el Señor me dio el poder. El Señor dice que el dinero de los paganos va a venir a ser de los hermanos y toman versículos y les dan vueltas por todos lados. Tienes que ser íntegro. Si los demás son mentirosos y te han dicho mentiras, tú tienes que hablar con la verdad. Paciencia con los demás. Mansedumbre, no pagando mal por mal, mi hermano. Perdonando. El mundo no quiere perdonar. Y si perdona, dice, no se me olvida, no. Tú tienes que perseverar en el diario vivir, siendo cada vez como Cristo. Resumido en una palabra, ya lo leímos en Gálatas, el fruto del Espíritu se resume en una palabra: amor.
Dice, ahí no tiren basura. Y van y tiran, son trataditos, no son basura. Y los tira ahí. Ese no es ejemplo de buena ciudadanía. Dice 55 y se va a 80. Ese no es un buen ejemplo de un buen cristiano. Nosotros debemos ser los mejores ciudadanos. No andar haciendo tranzas. Decía por ahí, por eso nos odia el mundo, porque no somos como ellos. Si no nos odia es porque somos igual que ellos. Un hermano, cuando conoció el evangelio, tenía un puesto en un mercado, vendía kilos de 900 gramos. ¿Cuántos tiene un kilo, mi hermano? 1000 gramos. Él los vendía de 900. Conoció el evangelio, los empezó a vender de 950. Le hacen un hoyo a la pesa. Esas que tenían pesitas tenían un hoyo y luego los sellaban. Y cuando usted les vendía un kilo, la pesa de ellos era de 1100 gramos. Y cuando te vendían un kilo, la pesa de ellos era de 800 gramos. Se arrepintió y después de 950 dijo 1000 gramos. Lo sacaron del mercado. Porque toda la gente le compraba a él. No sé qué tiene este, que cuando voy con él me da 8 jitomates, cuando voy con el otro me dan 6. Y si me ponen 7 me cobran más, y si no me lo quiere mochar porque se pasa del kilo. Y lo corrieron del mercado. Ya no pudo vender ahí. Le quitaron el puesto. Sufrimiento porque fue un ejemplo. Debemos respetar las reglas y señales de limpieza. Sujeción y humildad. Dice la palabra de Dios, ahí dice 2:17, dice, honrad a todos, amad a los hermanos, temer a Dios, honrar a Trump. Ahora sí les llama la atención. Honrar al gobierno, ser sujetos al gobierno. La Biblia dice que todos los gobernadores fueron puestos por Dios. ¿Y sabe quién era el gobernador ahí? ¿Quién era el rey? Nerón, el que estaba matando gente. Y el apóstol Pablo y el apóstol Pedro nos dice, oren por el gobierno, honren al gobierno, respeten las reglas. Hasta que te piden algo que es contrario a Dios, entonces tienes derecho a desobedecer. Mientras, no. La desobediencia civil sin razón alguna es una ofensa para Dios. Queremos los beneficios del gobierno, las luces que funcionen, las carreteras con asfalto, todas esas cosas, y los cheques esos de 1200. Pero no queremos orar por el presidente. No queremos pedirle por los de la ciudad, por el gobernador. Todo el tiempo nos quejamos porque queremos que nos den cosas en vez de servirle a Dios. Debemos ser buenos empleados. Si son 8 horas, pues 8 horas. Ni modo. Debemos de ser íntegros, no andarse robando algo de ahí todo el tiempo. Nuestra vida, si de verdad somos, debemos de vivir, demostrar nuestra perseverancia en el diario vivir. Esposas, hay que ser apacibles. Amadas. Esposos, comprensivos en su forma de tratar a las mujeres. Las familias deben de ser santas, debe de haber un orden. Si nuestros hijos se pelean ahí en la calle todo el tiempo, los arresta la policía. Si pasa la policía en tu casa y no es porque hay estudios bíblicos, ¿qué ejemplo va a ser ese para los demás? Si en la calle, si antes de entrar al parque nos estamos dando con la Biblia, ¿qué ejemplo es ese? Si nos queremos comer unos a los otros. Entonces, si eres bien dulce con las demás hermanas, pero con tu esposa no, ¿qué ejemplo es ese? Si tratas a los niños de los hermanos, no le hace que me rayaste mi carro y le cortaste la llanta. Así son los niños. Y al tuyo le pegas por todo. ¿Qué ejemplo es ese, mi hermano? No le das ni un centavo al tuyo, pero eres bien disparador con los demás. Debes de ser ejemplo de Cristo en todo. El 2:23 dice aquí, cuando le maldecían a Jesús, porque nosotros de volada tenemos una respuesta. Cuando le maldecían, así fuéramos con la Biblia, que de volada tuviéramos una respuesta, pero no, cuando nos ofenden, de volada tenemos una respuesta. Cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa que juzga al que juzga justamente. Ser imitadores de Jesús, tener una buena conciencia, mi hermano. No valoramos la conciencia en este tiempo, pero es algo muy importante, dice 3:16, teniendo buena conciencia para que en lo que murmuran de vosotros, quizás digas cristiano ignorante, tonto, esos pastores son
mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. No te cuentas si sufres persecución porque eres una persona detestable que no honra a Dios. Si en el trabajo eres un peleonero todo el tiempo, alguien pone su música, bueno, le llaman música ciertos gritos y alaridos, pero cada día ponen ahí los alaridos y están ahí gritoneando y tirín, tun, tun, y llegas tú bien cristiano. Esa música es basura y se las apagas. ¿Tú crees que eso es buen testimonio? ¿Tú crees que está haciendo? Y si te quieren cachetear ahí, no vengas a mí a contarme, porque de por sí, pero no vengas a mí a contarme que estás siendo perseguido en el trabajo. Porque si es porque insultas a los demás, no hay ningún mérito delante de los ojos de Dios. De mí, ¿qué importa? Pero de Dios. Si eres perseguido porque te lo mereces, dice, no hay mérito. Si ponen la otra mejilla para que te peguen, después de haber provocado que te pegaran en la primera, no hay mérito. Dios no está contigo. Pero si sufres porque haces lo que Dios espera de ti, entonces Él está contigo. Buena conciencia, unidad en la iglesia 3:8. Todo lo demás hablaba con la relación de los demás en la iglesia. Finalmente, todos ser de un mismo sentir, compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal en la iglesia, dice, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para que heredases bendición. Tampoco eso de decir, no, pues hay Dios que lo bendiga yo. Pero acá en tu corazón estás diciendo, no funciona. De verdad, orando sinceramente por la persona. Dios no quiere que la gente sea divisiva ni apartado, porque ellos lo miran. Si tú estás evangelizando a alguien y cambias cada vez de iglesia, ¿qué van a decir? O si ven que te peleas con los hermanos, o si hablas mal de los hermanos a otra persona, aunque sea creyente, pero es alguien nuevo, lo vas a destruir. Y vas a hacer mirar mal a Dios. Si estás saliendo de una religión y donde no pelean entre ellos, pero es falsa, y lo traes aquí donde sea la buena religión, por decirlo así, el camino verdadero, pero traes pleito y es un pleito, es un desorden, ¿de qué sirve? Buenos administradores de la gracia de Dios, 4, 10 y 11. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Administra la gracia de Dios. Usa tus dones, todos tenemos dones. Úselos en sujeción, en humildad. No divida, no pelee. Había una persona que por ahí iba correteando, haciendo ejercicio, y yo creo que tenía unas cañas como las mías. Se le pegó un perro bien agresivo y lo mordió. El perro se murió. Bueno, no sabemos, pero el perro estaba lleno de baba, así de que fue al doctor, y el doctor le dijo, efectivamente tiene usted rabia. Y lo vio que agarró un papelito y empezó a escribir intensamente. Y dijo, el doctor pensó, este está escribiendo su testamento. Pues le dijo, Señor, la rabia no es mortal, no tiene que escribir su testamento. Le digo, ya lo sé, no estoy haciendo un testamento, es una lista de los que voy a ir ahorita a morder. Hay gente que así se la lleva, mi hermano, todo el tiempo. Y si clamamos a Cristo, ¿qué ejemplo es ese? Sujeción y humildad por todas las partes. 5:2 a los que pretenden o Dios ha puesto por líderes, porque hay unos que pretenden, hay otros que Dios ha puesto, pero queremos ser líder y agarrar a golpes a todos. Hay gente que así es. Eso cree que exhortar es destruir. Eso no es exhortar. Les dice, apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, apacentar, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Si es por fuerza, no lo hagas. No por ganancia deshonesta, sino por ánimo pronto. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Fíjese, Pedro, el que se peleaba por ser el number one, ahora les está diciendo, nadie se pelee. Si vas a apacentar a los demás,
no como gobernándolos a ellos. Acuérdate que hay otro pastor más alto y algún día te va a llamar cuenta. Si las ovejas que estuvieron contigo llegan todas golpeadas y deprimidas delante de Dios, te va a preguntar a ti por qué. ¿Cómo las tratabas? ¿Cómo tratas a los hermanos? La soberbia espiritual es un veneno. Le dice a los jóvenes, igualmente jóvenes, están sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. La soberbia espiritual es un veneno, es como el COVID-19, te mata a ti y mata a los demás. Ese es el tema. Hay esperanza en Cristo. Debemos perseverar. ¿Está usted sufriendo? Hay esperanza en Cristo. Alguien sufre, alguien que vivió para la vanidad y el dinero, alguien que vivió de su cara y de su cuerpo. Artistas mexicanos de la historia del cine llegan a la vejez y ya no son la guapura que eran antes, ya no lo siguen las muchachas, ya van siguiendo a otras. Bueno, ya no lo siguen las muchachas porque ya son viejitas las que lo seguían a ellos, pero ya no son lo mismo, ya hay otro que tomó en su lugar. ¿Y qué es lo que hacen? Se quitan la vida porque no tuvieron una esperanza. Nosotros tenemos una esperanza. ¿Está usted sufriendo? Si no, pues va a sufrir. Si no ha sentido el rechazo de alguien, es que porque quizás no ha presentado el Evangelio de verdad. Pero déjeme decirle algo, todos vamos a sufrir en esta vida. Todos vamos a sufrir. ¿Es alguien papá o mamá? Vas a sufrir. Un joven se cree muy sabio aquí, vas a sufrir. Todo en esta vida tiene consecuencias. Pero hay esperanza. ¿Y sabe qué me da más alegría? Pedro, en realidad. Que siendo tan testarudo, cometiendo errores tan profundos, acuérdense que vio milagros que debieron, decimos nosotros, no, si yo vi un milagro de eso, yo le sirviera a Dios así. Pero no es cierto. Lo estamos viendo todos los días. Tus hijos van creciendo. ¿Qué les diste tú para que crecieran? Dios los va creciendo. ¿Tú te ocupaste de tu corazón en este momento? Pero ahí estás solito. Estás viendo el poder de Dios en tu vida. No necesitas ver otras cosas. Y muchos ni así creen. Ni así quieren creer. Pero la esperanza que más me importa es como nunca fue desechado. Y como si estás dispuesto, sí puedes ser cambiar y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Esta carta nos va a llenar de esperanza al mismo tiempo que nos va a pulir. Pero ser pulido es bueno, porque dice el apóstol Pedro, tiene que ser probada tu fe, tiene que ser pasada por choque. Si no, no va a hacer nada cuando llegues al cielo. Vamos a darle gracias. Vamos a darle